Saludos hermanos, Juan Álvarez desde aquí el País Vasco. Es para mí un gran privilegio y una bendición muy especial tener hoy con nosotros a un querido hermano, un queridísimo amigo mío, hermano Jorge Rocha. Somos contemporáneos, ¿verdad, hermano Jorge? Sí, ya hace algunos añitos, hermano Juan. Pues hermano, es de verdad, es una bendición tenerte en este momento para la entrevista. Veo que ahí tienes a un invitado contigo. Muy bien, Mi muy nieto bien. Jeremías Maroto. Amén, muy bien. Saludos, Jeremías. Dios te bendiga. Muy bien. Pues hermano, vamos a comenzar entonces con la entrevista. Si quisieras tú presentarte, aunque sabemos quién eres, dar un pequeño testimonio, sería muy bueno. Que bueno, este es un gusto, hermanos, a través de este medio poder tener contacto con los que vean la grabación. Y gracias, mi hermano Álvarez, por este tiempo. Ciertamente tenemos algunos añitos conociéndonos y nos conocimos en su iglesia, en Monte Abarim, y luego posteriormente en las conferencias. Y yo agradezco la oportunidad de hermanos que son amigos a través de los años, porque eso es una de las joyas del ministerio, ¿no? Tener colaboradores con siervos que vamos caminando a través de los años ministerialmente y nos vamos, voy a decir una frase no muy agradable, nos vamos haciendo viejos en el caminar, en el servir a Dios. Y es Amén. un honor que podamos terminar con gozo y bien el ministerio que Dios nos ha dado. Gracias, hermano Álvarez, y bendiciones para cada hermano. Bueno, de manera rápida, quiero contar mi testimonio. Fui salvo en el 82. Algunos sabrán que mis planes eran ser sacerdote, pero en ese tiempo el Señor usó el testimonio de un primo y usó folletos y aunque nadie me habló de Cristo, yo fui salvo a través de esos folletos, pero permanecí en el catolicismo por un año porque nadie me había dicho lo que tenía que hacer. Fue hasta una de las reuniones con la familia, porque nos reuníamos cada domingo en la tarde a estudiar la Biblia, donde hubo una diferencia con mis familiares, leíamos la Biblia y el tema era si el Papa era infalible. Entonces yo y mi primo decíamos que no era infalible, que era como cualquier hombre, y resulta que se formó un momento tenso y un tío al final de la plática me dijo, pues decídete, o me decían cafecito, decídete cafecito, o la Biblia o el catolicismo. Y ese día, sin pensar, Dios usó a un inconverso para que yo tomara una decisión de que no íbamos a poder andar en el mismo camino. Mi primo me invitó a una reunión, fuimos, eran hermanos bautistas y para mí fue como el oasis, como lo que andaba buscando, como la bendición que fue tan especial que fue eso. Y bueno, vinieron tiempos difíciles, me fui al colegio, terminé mi estudio, ahí conocí a la que es mi esposa, nos casamos y nos fuimos a Tabasco con un pueblo indígena como misioneros. Allá nació mi segunda hija, Sarita, y mi tercera hija, Raquel, allá con los chapales, en ese lugar difícil, una cultura diferente. Y estuvimos 6 años sirviendo al Señor, muchas bendiciones, tiempos difíciles, mucho aprendizaje. Eh, no había un manual que te diga los 10 pasos de cómo hacer la obra misionera entre indígenas y las iglesias todavía no tienen visión de apoyar como ahora lo están haciendo, aunque no es todavía todo lo que debe de ser. Era otro momento, pero Dios nos guió, nos guardó, nos bendijo. Y después nos dirigió aquí a San Luis Potosí a colaborar con el pastor Luis Ramos. Yo no pensaba salir de los chontales en ese tiempo. Yo sabía que iba a salir, no sabía cuándo, pero sabía que iba a salir, sabía que los chontales era un paso intermedio para una escuela, para algo más. Pero no tenía el tiempo, entonces preguntando al Señor si era el momento. Yo recuerdo que orando decía yo al Señor, Señor, si tú quieres que ya nos movamos de acá para hacer más por la obra misionera, muéstranos, guíanos, que alguien venga, que sea un pastor que tenga en su mente misiones y podamos colaborar y me dé libertad para trabajar para misiones. Pasando las semanas, llegó el pastor Luis Ramos, él iba a predicar a Chiapas y él tuvo en su corazón el deseo de visitarme.
era un poquito raro que me fuera a visitar porque eran distancias en contra de donde él iba a predicar a Chiapas, a donde yo vivía en Tabasco. Pero había un plantón del PRD y un partido político y el Mo Ramos, en vez de desanimarse, dejaron el carro ahí, se cruzaron todo caminando, agarraron un taxi y lo llevaron hasta el pueblito donde vivíamos. Estuvo en la casa como una hora, hora y media, y de repente en la plática me dice: Rocha, ¿por qué no oras y consideras si te debieras de ir a San Luis Potosí a apoyarnos por 1 año, 2 años, o lo que Dios te guíe para hacer más por la obra misionera? Y yo le dije: Pastor Ramos, pues esa petición hace 3 semanas yo la hice, que fuera que alguien viniera aquí y me dijera, etcétera. Quedamos en orar y a los 6 meses hicimos el cambio a San Luis Potosí, donde tenemos colaborando 24, casi 25 años, gracias a Dios. Y empezamos clases en el colegio bíblico sobre la obra misionera. Teníamos 4 semestres, ahora tenemos 3 semestres. Y luego empezamos las conferencias misioneras internacionales. Y bueno, ha sido un privilegio trabajar aquí ya por esos casi 25 años. Sigo sirviendo aquí como director académico y pues en conferencias también y en lo que salga, ¿verdad? Lo que Dios me permita. Entonces agradezco a Dios por sus bendiciones. 2 de mis hijas se han casado. Una de ellas, pues su esposo partió con el Señor. Está en el cielo mi yerno Adán. Sus hijos están conmigo. Quien me acompaña aquí es el hijo mayor, se llama Jeremías, y es una bendición tenerlos en casa. Obviamente no pretendemos llenar el hueco, pero en lo que Dios nos permita servir, ¿verdad? Oren por mi hija Melanie, que Dios la guíe. La otra hija, Sarita, está casada con Fernando Justiniani, que quieren ser misioneros a Italia. Oren por ellos. Y la tercera se nos casa, si Dios permite, en marzo. Oren que así sea. Ya necesitamos una habitación libre, entonces ya hace falta que salga, ¿no? No sé qué, pero sí es una bendición que se case. Y nos queda un varón, Joel, que está estudiando música, oren por él. Y bueno, estamos contentos de servir al Señor, oren por mi esposa, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Y eso es parte de mi testimonio y espero que considere que Dios siempre, en todo momento, es fiel, y aunque uno hacia adelante no ve con claridad, al mirar uno hacia atrás, ve las huellas claramente del Señor dirigiéndonos y cuidándonos. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano, así es. Pues mira, este testimonio desde luego es una bendición. Siempre que escucho, hay detalles que igual no recordaba, pero es emocionante ver cómo Dios guía, ¿no?, la vida. Y me lleva a la primera pregunta, que creo que es muy importante entender. ¿Por qué es importante conocer la diferencia entre llamamiento y emoción? Bueno, creo que mucha gente no alcanza a diferenciar una emoción de un llamamiento, y aunque tengan mucha similitud, puede ser muy diferente y hasta peligroso, ¿verdad? Porque somos seres emocionales. Es imposible que ante un llamamiento no nos emocionemos. Esperar que un llamamiento sea netamente frío es un error, no hay manera. Siempre va a estar involucrado ahí el sentimiento, pero sí es importante que a través de la oración y la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos va a guiar a hacer una diferencia entre lo emocional y lo espiritual, entre lo mío y lo de Dios. Porque es importante, porque las emociones son fluctuantes. A veces estamos como en la montaña rusa, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, y días sentimos que somos Superman, y otros días nos sentimos como Supercan, ¿no? Los que se Supercan. A veces nos sentimos en la montaña y otras veces en el valle. Entonces, las emociones son fluctuantes, el llamamiento es irrevocable. Amén. Las emociones tienen su base y su origen en lo que yo siento. El llamamiento tiene su base y su origen en Dios hablándome.
cuando vengan los tiempos difíciles, las emociones no son suficientes. De hecho, las emociones son egoístas. Las emociones van a buscar la supervivencia, la protección, la comodidad mía, la seguridad mía. Y el llamamiento pasa eso porque no es egoísta, piensa hacia otros y lleva no a la propia seguridad, sino a la necesidad que hay y a pagar un precio, incluso no solamente material y físico, pero muchas veces hasta en la muerte, ¿no? Porque la emoción es egoísta, el llamamiento no es egoísta, el llamamiento nos inclina a pensar más allá. Entonces sí tenemos que tener cuidado y orar y leer bien la Biblia. No pretendamos pensar que no va a haber emoción. Claro que hay emoción, somos seres emocionales, pero sí debe ser claro que sea un llamamiento de Dios, un llamamiento divino. Y en los momentos de las emociones, cuando venga lo duro, si es un llamamiento divino, Dios va a estar ahí, va a dar gracia, pero cuando nos fuimos por pura emoción, cuando la cosa tiene nada más que ver conmigo, cuando vengan los tiempos difíciles, las emociones no son suficientes. Amén. El llamamiento es un gancho que te agarra. Las emociones son sentimientos que te llevan a tomar decisiones para propia protección nada más. Así es. Bueno, la verdad es que viviendo donde estás y trabajando en este ministerio, seguramente has visto muchísimos jóvenes venir a responder ante una predicación donde se extiende una invitación para aquellos que quieren servir al Señor. Lo hemos visto montones de veces y creo que es muy importante, hermano Jorge, que los jóvenes entiendan que no es una moda, no es una ocupación, es algo muy digno, muy especial, porque viene de parte de Dios. Sí, claro. Y entonces creo que es muy importante, como bien has dicho, cuando es un llamado, y me gustó muchísimo lo que dijiste, cuando es un llamado es del Señor, a través de su palabra, y venga lo que venga, nos agarramos a ello, a las fieles promesas de Dios, ¿verdad? Y emociones cambian, así es. Hay una cosa que quisiera añadir en esto. Sí. Un tip para ir la persona, ir checando si su llamamiento es emocional o es de Dios, es cómo está llevando su vida. Es decir, lo que me he fijado con jóvenes es que muchos que se inclinaron con las emociones no tienen mucho cuidado con su vida personal. No están cargados con orar más, con leer más la Biblia, con consagrarse más. Simplemente la pasan ahí, sobreviven ahí, buscan graduarse, tener un título, pero me he fijado en los que tienen un llamamiento, le ponen una seriedad por encima. Y no puedo decir que es regla, pero es un tip que sí he visto, que los que tienen un llamamiento están interesados en lo espiritual, no solamente en pasarla, y hay muchos más que solamente viven pasándola, como si el terminar un colegio les va a dar lo que nunca buscaron de otra manera, ¿no? Entonces sí, es un tip que hay que considerar. Bueno, qué interesante, desde luego. Paso a la siguiente pregunta, hermano Jorge. Tomando en cuenta tu experiencia de tantos años y como testigo directo del desarrollo y la visión en cuanto a la obra misionera en México, ¿cuáles son los más grandes desafíos a los cuales se enfrenta el avance de las misiones actualmente en nuestra nación? Bueno, a veces buscamos, hermano Juan, desafíos medio místicos, ¿no? Medio poner la mirada en el lugar equivocado. Por ejemplo, pensamos que los desafíos son la cultura, la geografía, la política, las religiones, y son parte de los desafíos, pero esos no son los desafíos verdaderos. Para mí, en México, los desafíos hacia la obra misionera mundial son dos, los puntos principales. Número uno, y el más importante para mí, es el cambio de mentalidad de los pastores.
La obra misionera siempre se ha hecho a través de obstáculos, a través de persecución, a través de falta de dinero, a través de oposición, siempre se ha hecho. Pero no se puede hacer cuando hay incredulidad, no se puede hacer cuando hay dureza de corazón, no se puede hacer cuando hay indiferencia. Entonces, para mí el obstáculo principal no es lo externo. El obstáculo principal es el cambio de mentalidad de los pastores mexicanos e hispanos. Dicen que en México hay entre 2,000 y 3,000 iglesias, pero yo no veo 200 iglesias completamente involucradas comprometidas con la obra misionera mundial, no lo veo. Quiere decir que si no hay ni 200 iglesias comprometidas con la obra misionera mundial, es que el 90 o más del 90% de las iglesias no están en eso. Wow. Pero si culpamos a las iglesias, eso es injusto, porque las iglesias, los hermanos son ovejas que siguen a un pastor. Exacto. Entonces, la responsabilidad es que hay más del 90% de los pastores en México que no están avanzando en un compromiso de hacer algo para que el mundo sea salvo. Tienen apatía, tienen sus propias ideologías, tienen su causa personal, su propia iglesia, tienen sus prejuicios y algunas cosas que les estorba para mirar la causa de Cristo, la obra misionera mundial. Entonces, para mí el desafío es ese, que cambiara la mentalidad de los pastores mexicanos. Imagínate, hermano Juan, si son 2,000 o 3,000 pastores mexicanos que guiaran a sus iglesias a alcanzar el mundo, ¿qué potencia misionera habría? ¿Qué cosa tan tremenda sería? Pero mientras pastores no cambien su mentalidad, no pueden transmitir la carga misionera, no pueden guiar a sus iglesias a eso, no pueden retar a jóvenes, señoritas y matrimonios a rendir su vida al Señor. Entonces, para mí el desafío más importante es el cambio de mentalidad de los pastores. He predicado por 30 años literalmente acerca de conferencias misioneras y la obra misionera mundial, y es lo que veo, que el punto medular está en los pastores. Mientras no cambien su mentalidad, no habrá un cambio. La segunda cosa que yo veo como desafío principal, en segundo lugar, es las finanzas. Nuestra mayoría de iglesias no tienen una instrucción correcta en cuanto a las finanzas y siempre son iglesias padeciendo. Sus baños muy maltratados, muy feos, no acabados, siempre viviendo allí como que somos las iglesias más pobres del mundo, ¿verdad? Y nunca tenemos. Yo creo que si cambiáramos la mentalidad financiera, es decir, empezar a diezmar, si cada iglesia diezmara, si cada iglesia sostuviera a su pastor, y si cada iglesia fuera generosa en ofrendas con Dios, las cosas cambiarían. Pero tenemos iglesias que no saben diezmar, y iglesias que no sostienen a sus pastores y muchas veces por culpa de los pastores no enseñarles. Y tenemos iglesias que cuando dan a Dios no están dando ofrendas, están dando limosnas, están dando lo que tienen ahí nada más. Entonces, para mí las dos cosas básicas, los desafíos importantes para que México pueda impactar mundialmente es que los pastores cambien su mentalidad y que haya un cambio en cuanto a lo que son las finanzas. Diezmar, sostener y ofrendar como Dios dice y no como pensamos y no como sentimos. Para mí esos son los desafíos. Que el mundo es duro, que las religiones son opositoras, que hay problemas, que hay esto, que hay aquello, eso es secundario. Por eso Cristo les reprochó a los discípulos su incredulidad y su dureza de corazón. Ese es mi punto de vista que a lo largo de los años he podido analizar, captar y lo creo sinceramente. El obstáculo mayor son los pastores y nuestra mala instrucción en cuanto a las finanzas. Wow, tremendo. Qué importante. Hace un par de meses más o menos hice una entrevista también a hermano Dani Ortiz, al cual conoces muy bien. Claro. Y él tocaba de una manera muy buena esos temas también. Y por eso entrevisté a él para que nos hablara de ese tema, porque él tiene una iglesia ejemplar al respecto. Y
muy interesante escuchándolo viniendo de ti, que como dije tienes tanta experiencia y conoces la realidad de lo que es la obra misionera en México. La pregunta número 4, pues de alguna manera va relacionada con esta anterior. La voy a decir, o sea, te la voy a leer y si tienes algo más que decir, pues lo puedes desde luego extender. ¿Tienes alguna idea sobre cómo podríamos mejorar nuestro impacto, ser más eficaces para cumplir con nuestro deber de llevar el Evangelio a todas las naciones? Bueno, tenemos que partir, hermano Juan, de que la gran comisión fue dada a la iglesia. Si no tenemos eso bien claro, porque no fue dada a los discípulos, fue dada, Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo único que ha permanecido y permanecerá hasta el fin del mundo es la iglesia. Así es. Entonces, mientras pensemos que tiene que ver con agencias misioneras o con el misionero en particular, estamos mirando mal, porque la gran comisión fue dada a iglesias, a la iglesia se le dio la autoridad, la iglesia envía misioneros. Entonces, creo, hermano, que el punto aquí importante es que se aprenda a trabajar en sociedad, es decir, que tanto que cada misionero y cada pastor esté convencido que es un reto de ambos. El problema que yo veo es que la mayoría de los misioneros trabajan solos. ¿A qué me refiero? No pueden consultar nada a su pastor, no hay opiniones de su pastor, no hay consejería en algún sentido. Y cuando sale algún problema, tratan el asunto como si el problema es del misionero y no de todos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin mala manera, pero quiero hacerlo específico, porque a veces si no hacemos específico, como que no se entiende de qué se habla, ¿no? Hay un hermano que tú y yo conocemos, que apreciamos, que él ha querido trabajar en China y muchas veces no se ha podido por alguna situación u otra, ¿no? El hermano, ay, se me fue el nombre, iba a decir algo específico y se me fue el nombre. Martínez, el hermano Juan José Martínez. Sí, de Monterrey. Y yo no puedo entender todo lo que encierra eso. Es muy fácil criticar cosas y quizá habrá algo razonable que criticarte a ti, a mí o a quien sea, ¿no? Pero nos hace falta un trabajo más de ambos. Es decir, ok, mi misionero quizá no puede entrar o el hermano Juan José Martínez tiene problemas, pero los pastores no nos podemos quedar detrás de la barda y mirar y ya. Hay que tratar de comprender los retos que enfrenta la obra misionera y buscar junto con ellos soluciones y respuestas. Amén. No nada más como si tienes éxito, tenlo tú solo. Y si fracasas, fracasaste tú solo. No, no es así. En la obra misionera, si un misionero fracasa, fracasa la iglesia. Y si un misionero tiene éxito, lo tiene la iglesia también. Amén. Y cada pastor debe estar envuelto en la obra misionera tanto y más que lo que está un misionero. Por eso es muy fácil lavarse las manos y dejar la responsabilidad a agencias misioneras, porque no queremos enlodarnos en todo lo que implica apoyar a misioneros, ¿no? Cosas jurídicas o legales, cosas de cultura, cosas de entendimiento, y los dejamos allí solos y tratan de buscar soluciones y se envuelven más en su problema y al final quedan como si ellos no lo hubieran hecho. Y no fue eso. Sí, yo entiendo, misioneros cometen errores, yo entiendo, no estoy diciendo que no hay responsabilidad, pero estoy diciendo que es un trabajo que debe de envolver al misionero y al pastor. Amén, claro, es un trabajo en equipo, ¿no? Es algo que, bueno, tú sabes, nuestro ministerio ha sido un trabajo en equipo y hemos visto las bondades de trabajar en equipo. Pero, como bien dices, no es el misionero que se va como un llanero solitario. En los libros de los Hechos vemos cómo la iglesia oraba y los enviaba y estaban pendientes, ¿no? Unos de otros. Así que muy interesante, hermano Jorge, y seguramente habría más cosas que podrías comentar con las situaciones que has podido ver. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué consejo les darías tanto a los misioneros
como las iglesias locales o pastores para que juntos logren alcanzar sus metas de manera más eficiente? Bueno, puede haber muchos consejos, pero hay uno principal. Y el principal se llama comunicación, hermano. Amén. Amén. Muchos misioneros pagan una cuota muy grande y sufren mucho porque no comunican bien. Uh-huh. Tienen muchos problemas, muchas situaciones, batallas con la aduana, con migración, con esto, con aquello, con su renta, con lo que sea, y ellos no transmiten comunicación. No me refiero a quejas, Exacto. no me refiero a decir cada detalle, no, pero se juzga mal a misioneros porque no tenemos información, vemos la vida desde los ojos de México. No vemos la vida desde los ojos de Taiwán o desde los ojos de Zimbabue, desde los ojos de España, desde los ojos de un país árabe. Vamos como México, vemos como México, por ejemplo, una renta. ¿Por qué vas a pagar, digamos, qué puede ser, $2,000 de renta o $1,000 de renta en un país cuando aquí sería una mansión, ¿verdad? Bueno, hay países como Japón que así es. Japón, si no tienes $6,000 mensuales, no te puede dejar vivir ahí si no eres un negociante o estás de turista. Si vas a vivir ahí, tienes que mostrar cierta cantidad. Hay lugares donde tienes que pagar la renta de un año. Entonces, son situaciones que muchas veces los misioneros no explican, o hay países que te obligan a tener seguro médico, que todos deberían de tener un seguro de alguna manera, pero son gastos, son situaciones, son obstáculos que misioneros se enfrentan y como no comunican, se vuelve algo sospechoso, algo raro. Entonces, para mí, la clave es que misioneros entiendan que los pastores no están viendo las cosas como ellos la ven, ni las iglesias ven las cosas como ellos las ven, y ellos son la clave para darles una información adecuada para que puedan entender de qué se habla y no se haga como el sospechosismo o una situación rara. Entonces, para mí la palabra clave para lograr más y avanzar más tiene que ver con una comunicación bien para que pueda haber una comprensión clara. Y si no entendemos eso, los misioneros van a seguir batallando, van a seguir sufriendo, porque acá se les mira de una manera que lo entendemos a nuestra manera. Si nos dejaran ver un poco más, cambiaríamos el modo de pensar y quizá habría una ayuda más efectiva. Amén. Importantísima la comunicación, desde luego. Y sí, es una de las áreas donde más flaqueamos y son tan necesarias, ¿no? De alguna manera, los misioneros son el contacto entre un país y otro y los más idóneos, en este caso, para explicar lo que significa vivir, por ejemplo, en Japón o en Alemania o en Centroamérica. Entonces, muy interesante. Por ejemplo, déjame te doy un ejemplo, hermano Juan, sí. De cómo miran muchos pastores la situación, ¿no? Una vez estaba yo en un grupo, ya no estoy en ese grupo, y fue un misionero, un buen misionero que le está echando ganas, todavía no está en el campo, pero le echa ganas, se llama Rainiero Luque. Él es venezolano y aquí está en México, se casó con es una combinación curiosa, porque él es venezolano, se casó con una mexicana que se llama Argentina y van a Taiwán, ¿no? Entonces, así está la cosa. Les conozco a los hermanos, muy buenos hermanos. Él aprendió lo que sabe del idioma chino, lo aprendió en internet. Wow. Él ha sido un joven esforzado. Fue a su viaje misionero a Taiwán y en ese grupo él mandó el video muy emocionado de cómo lo que estaba viendo en Taiwán. Y un pastor le dijo, ¿y cuántas almas ha ganado? Mi carne se quiso sobreponer a mi espíritu, al final fue vencida mi carne y me callé. Pero yo le quería decir, hermano, su pregunta refleja ignorancia, hermano. No dije nada. Porque, hermano Juan, no es voy a Taiwán y te hablo en 5 minutos y ya va a ser salvo un taiwanés. A lo mejor sí, pero ¿qué concepto tienen ellos del pecado? ¿Qué concepto tienen ellos de la eternidad? ¿Se sienten necesitados de aceptar algo?
piensan que van a vivir eternamente. O sea, si ellos no tienen conceptos claros, no van a escuchar un mensaje claro. Entonces, no es nada más llegar y te hablo, hay que entender algunas cosas. Y muchas veces muchos pastores están tan cerrados y tan cuadrados, pero si misioneros comunicaran un poco más, habría un compromiso más correcto mutuamente. Amén. Un entendimiento, desde luego, mucho más amplio. Pues, hermano, vamos a la última pregunta. ¿Crees que los candidatos a misioneros debían prepararse en algún oficio que pudiera serles de ayuda en el campo misionero en algún momento dado para enfrentar alguna necesidad o para que les abriera puertas de influencia entre la sociedad donde ellos van a ir a ministrar? Sí es algo importante, pero no en todas partes es algo indispensable. O sea, es necesario, sí, es bueno, sí, pero no en todas partes. Hay países que te ofrecen, creo que Papúa Nueva Guinea todavía hace eso, ofrece visas a misioneros, quieren misioneros, pero la mayoría de los países no lo hacen. Ahora, sí es bueno. Quiero aclarar que hay una gran diferencia entre una profesión y un oficio. Cuando hablan de misioneros biocupacionales, creo que han cometido el error cuando dicen, logra una profesión para que pueda servir en otro país. Eso es falso. En otro país no sirve mi profesión si no tengo algo que ofrecer. Es decir, si no soy un buen médico, eso sí pudiera ser, pero ellos no están buscando la mayoría de abogados extranjeros ni ingenieros en esto. No, es muy raro que una profesión vaya a ser una necesidad en otro país. Pero hay dos cosas que son necesidad en otro país. Una es oficios, es decir, empleos. Un misionero biocupacional no es para mí el que tiene una profesión, sino el que sabe producir algo. El que puede dar empleo a alguien es una manera muy buena, porque entonces ningún país se niega a gente que produzca empleos. Eso es una manera muy buena. No van a querer un maestro quizá, o no van a querer un topógrafo quizá, no van a querer un ingeniero quizá. Un doctor muy bueno puede ser que sí, y gente que produzca empleos. Pero sí es bueno tener oficios, claro que sí, porque eso abre puertas ante la gente. Y la misma obra va a presentar necesidades como plomería, electricidad y tantas cosas. Y no debemos ser los misioneros tan inútiles en tantas cosas. No debemos ser más todólogos en algunas cosas. No quiere decir que lo sepamos todo, pero sí es muy importante, y la gente le es un buen testimonio cuando un siervo de Dios sabe hacer cosas. Exacto. Cuando un siervo de Dios no sabe hacer cosas, huele como a inútil, huele como a pues, ¿qué sabe, no? ¿Qué aprendió? Entonces, yo sí recomendaría que aprendan oficios, carpintería, que aprendan cultivo. El cultivo es muy bueno, y en todas partes se necesita cultivo. Que aprendan sobre potabilizar agua, que aprendan sobre electricidad, que aprendan sobre muchas cosas. Eso sería muy importante. Pero no recomendaría que se dediquen a buscar una carrera para encontrar trabajo en otro lugar. Eso no resulta así. Entonces, empleos y oficios, y son buenos, claro que sí, pero nunca para suprimir mi tiempo para la obra de Dios, sino como un medio para hacer la obra de Dios nada más. Amén, así es. Pues ahora que mencionas, aquí se ha hecho bastante obra, como tú sabes, en Ayerdi, recientemente en el local, en la iglesia, y esos conocimientos viene muy bien tener, ya sea carpintería o albañilería o electricidad, etcétera. Y sí, yo he visto que eso es muy bueno. Son buenas herramientas que te van a ayudar en el campo misionero. Pues, hermano Jorge, no sé si tienes algún otro consejo, comentario que te gustaría hacer antes de terminar la entrevista. Claro que sí. Uno, a las iglesias y pastores. Para mí es un privilegio, hermanos, servir al Señor y servirles a ustedes. No juzgo, pastores, soy realista nada más.
No juzgo iglesias, Dios me guarde, soy realista. Y las cosas no las estamos haciendo bien. Creer que México es un país misionero es un engaño. Queremos ser un país misionero. Estaremos en eso cuando más del 50% de las iglesias están involucradas, cuando el más del 50% de los pastores están involucrados, mientras solamente aspiramos. La otra cosa es, hay que ser conscientes que el tiempo de la visitación no es eterno. Puede pasar y no sabemos cuándo va a pasar. Aparte, la pandemia nos ha mostrado que el mundo en un momento con un virus se puso medio caótico. Cambió las finanzas, cambió las congregaciones, cambió la forma de trabajar, aún la forma social ha hecho cambios. Hay gente que no puede salir de su casa, etcétera. Entonces, esto no lo debemos de tomar nada más como un virus, sino recordar que la agenda de Dios no se ha cancelado. Amén. Esta sigue. Y posiblemente, hermanos, estemos en los albores del fin. Yo no sé. Quizá esto es el preludio. Quizá esto es el inicio de la mecha prendida para en los próximos años o quizá meses Cristo venga. No sé decirlo, pero no me asombraría que así sea. Entonces, que entendamos que el tiempo es urgentísimo. Que no es momento de cancelar misiones, no es momento de dejar de orar, no es momento de dejar de dar. Al contrario, como es menos el tiempo, hace la obra más urgente. Entonces, no se nos requiere un paso hacia atrás, sino hacia adelante y atrevernos ahora a dar más que antes, porque ya es necesario hacerlo y orar más y trabajar más. Entonces, haremos mal, pastores e iglesias, es que hay necesidad de suprimir misiones. Al contrario, hay necesidad, vamos a reforzar misiones y vamos a hacer más porque quizá estamos en la recta final y es nuestro último sprint de hacer algo, ¿verdad? Y a los misioneros les tengo que decir que se agarren del Señor, que vendrán tiempos que quizá no son tan agradables para ustedes, pero la pandemia no está revelando en sí una crisis mundial, sino que lo triste que revela, peor que la crisis mundial, es que revela nuestro corazón. La crisis revela cuál es nuestro carácter espiritual, de qué estamos hechos, en qué creemos. Y la crisis está revelando nuestra fe y confianza en el Señor o en las circunstancias. Entonces la crisis, lo duro que ha hecho la crisis es revelar quiénes somos y darnos cuenta que no tenemos ni la fe, ni la fortaleza, ni la convicción que pensábamos que teníamos. Y misioneros, dar un paso adelante. Cristo viene pronto y que no nos agarre en reversa, que Dios nos ayude. Tremendo, hermano, tremendo. Pues, hermano Jorge, muchas gracias por tu tiempo, gracias. Yo sé que estás ocupado, pero agradezco muchísimo que nos hayas dado estos minutos. Espero en el futuro contar otra vez con un poco más de tu tiempo para seguir compartiendo. Con todo gusto. Y disculpa que estoy dando la entrevista desde mi carro, hermano, pero aquí es donde me agarró, ¿verdad? No hay ningún problema. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y como bien has dicho, que sigamos fieles hasta el fin, porque los días son, aparte de malos, son cortos. Así es. Amén. Hermano, voy a cerrar la entrevista y ahora me despido de ti. Muchas gracias.